Dios te bendiga, mi amada hermana y mi amado hermano. La semilla de la palabra de Dios para hoy la encontramos en el Salmo 106, el verso 23. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. La ira de Dios es un tema que a muy pocos predicadores les gusta tocar, del cual les gusta hablar a muy pocos predicadores. Y es que muchos consideran este tema de la ira de Dios como un tema indigno de Dios, un Dios airado imposible, dicen muchos. Pero esta es una verdad bíblica que no debe ser nunca olvidada ni obviada. Dios siente ira. La Biblia nos lo dice claramente. Pero también la Biblia nos dice cuál es la única razón que levanta la ira de Dios. Y esta razón no es otra sino el pecado. Dios siente ira por el pecado. La ira de Dios se levanta por el pecado. El pecado levanta la ira de Dios porque el pecado destruye la vida de sus criaturas. El pecado hace que Dios se llene de ira porque el pecado te destruye. En nuestro texto de hoy se hace memoria de la ocasión en que el pueblo de Israel, violando clara y abiertamente el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, hizo un becerro y le rindió adoración. Dios, mediante el símbolo del Cordero Pascual, había apuntado hacia Jesús como el gran constructor del puente entre el cielo y la tierra. Y el pueblo había aceptado ese pacto, había aceptado esa comunión con el cielo a través de Cristo. Y que mediante Cristo podían tener esa comunión constante con Dios. Pero poco después de esto, y a pesar de todas las maravillas que Dios había obrado en favor de ellos, el pueblo pecó y se produjo una brecha, una ruptura en la comunión entre Dios y su pueblo. Porque eso es precisamente lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios. Eso lo dice claramente la palabra de Dios en Isaías 59:2. Al separarte de Dios, el pecado produce tu destrucción. No es una destrucción que Dios desea, pero es precisamente el fruto del pecado. Es el resultado del pecado. Romanos 6:23 lo dice claro. La paga del pecado es la muerte. Cuando Dios se disponía a ejecutar su sentencia, un hombre abnegado, escogido por Dios mismo, se ubicó en el lugar justo en que la brecha se había producido. Moisés estaba resuelto a que en el nombre de Cristo esa brecha fuese cerrada e intercedió por un pueblo que claramente no merecía esta muestra de amor y misericordia. Dios se complace cuando sus escogidos interceden por aquellos que se han separado de Él por causa del pecado. Dios escucha estas oraciones intercesoras con agrado y no deja de mostrar misericordia con quienes no lo merecen. Seguramente hay alguien en tu vida que se ha alejado de Jesús. No desesperes, no todo está perdido. Tú también puedes ponerte en la brecha que el pecado ha causado e interceder por tu padre, por tu madre, por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por algún hermano o hermana, por algún amigo o amiga, por cualquiera. Tú puedes interceder orando a Dios y puedes tener la seguridad de que al momento de tu oración, el Espíritu Santo obrará para salvación de la persona por la cual obras. El Espíritu obrará en ese corazón y lo llevará, lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, como dice la Biblia. Conviértete hoy en uno de los escogidos de Dios para el maravilloso ministerio de la intercesión. Dios te ama y yo también te amo.